La palabra burbuja puede sonar inocua, pero el periodista financiero Justin Fox ha estudiado su historia y ha descubierto lo que sucede cuando explotan. El primer producto en experimentar una burbuja financiera fue bastante insólito. En la década de 1630 en los Países Bajos la gente compraba y vendía bulbos de tulipán. Fue una locura generalizada. Cientos de artesanos cerraron sus talleres y se instalaron como floristas. Así se llamaban a sí mismos, aunque en su mayor parte en realidad eran comerciantes de bulbos de tulipán y formaban un verdadero mercado financiero. El precio de los tulipanes en los Países Bajos subió tanto que un bulbo de tulipán podía llegar a costar lo mismo que una casa. Durante 3 años el precio de los bulbos de tulipán subió y luego comenzó a dispararse. Hay quien afirma que casi la mitad de todo el dinero de la economía de los Países Bajos se movía en operaciones relacionadas con los tulipanes. Para muchos historiadores fue la primera burbuja financiera, aunque básicamente se trataba de tulipanes. La gran mayoría no los compraban porque les gustasen los tulipanes, sino porque pensaban que su precio subiría y podrían venderlos a otra persona a un precio mayor. El 5 de febrero de 1637, el bulbo más caro de los Países Bajos no encontró comprador y cundió el pánico entre los que invertían en tulipanes. La burbuja revienta porque los precios empiezan a caer. Y luego caen todavía más y empiezas a pensar, recuerdo que dudaba que los tulipanes pudiesen valer tanto. Quizá debería dejar todo esto cuanto antes. Todos empiezan a bajar los precios y todo se desploma. A medida que los precios caían, muchos ciudadanos relevantes se encontraron en bancarrota. Algunos historiadores calculan que la economía de los Países Bajos tardó una generación en recuperarse. Desde entonces han explotado muchas burbujas, pero la más famosa ocurrió en los Estados Unidos. El año 1929 comenzó con optimismo. Los precios de las acciones subían desde hacía 8 años y en el 29 estaban por las nubes. Económicamente, los años 20 fueron una gran década. La economía y la industria crecían rápidamente y hacia el final de la década, los mercados financieros pasaron de reflejar ese boom a crearlo, por así decirlo. Todo parecía vivir un boom. A finales de los años 20, todos sentían que vivían una nueva era. Los observadores describían emociones enfervorecidas a medida que miles de inversores pagaban precios cada vez más altos por las acciones. En los llamados locos años 20, el mercado de valores experimentó una enorme burbuja y creían que aquello nunca terminaría. Pero el 29 de octubre los precios cayeron de repente y cundieron el pánico y el miedo. Más de 9.000 bancos estadounidenses se hundieron y con ellos desaparecieron los ahorros de millones de personas. Aquello produjo una depresión que duró más de 10 años. Tuvimos un 25% de desempleo durante la mayor parte de los años 30. Fue un acontecimiento impulsado por un verdadero cambio en la psicología de las personas. Pasaron de ser muy optimistas y positivos en los años 20 a ser pesimistas en los años 30. El concepto de la influencia de las emociones en el auge o el declive de la economía se popularizó durante los años 30 debido a la obra del reputado economista británico John Maynard Keynes. Keynes creía que los mercados financieros se comportaban de forma disparatada cuando dijo, los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que uno puede mantenerse solvente. Según Keynes, las emociones pueden hacer que los precios se disparen y luego se desplomen. Y para proteger la economía de las peligrosas burbujas, los mercados deberían estar firmemente regulados por el gobierno. Keynes, sin embargo, nunca pudo explicar exactamente cuál era ese mecanismo. Keynes nunca fue más allá de algunas opiniones confusas y no llegó hasta un modelo matemático preciso. Y por eso Keynes fue rechazado por la profesión.